Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel. Soy parte del equipo docente de Introducción a la Programación del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján y hoy vamos a trabajar el concepto de funciones en programación. Bueno, la clase va a estar organizada de la siguiente manera. Vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a iniciar la clase con el concepto de modularización y que vamos a ver un poquito de qué se trata esto de ir pensando los problemas grandes en pequeños problemas más chicos. Luego vamos a avanzar sobre el concepto de función y los elementos asociados. Vamos a ver cómo esquematizar una función, hablar un poco de cómo es la sintaxis en un lenguaje de programación como es Python, y cómo se comunican estas funciones con el programa principal. Y luego vamos a desarrollar nuestras propias funciones, primero aprendiendo a pensarlas, y luego escribiendo una función en Python. Bueno, ¿qué es la modularización? Básicamente la modularización es una idea que se basa en descomponer cada problema en subproblemas más pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta el día de hoy veníamos trabajando en que una consigna o un problema lo resolvíamos a través de un único módulo o programa. Bueno, esto funciona así porque los problemas a los que nos enfrentamos son problemas pequeños. Sucede que en la vida real los problemas que vamos a tener que resolver como programadores son bastante más complejos. Y en este caso nos va a servir afrontarlos a partir de la idea de separar esos problemas complejos en problemas más pequeños que vamos a ir abordando a través de distintos módulos o programitas. Esto en ciencia de la computación se conoce como una estrategia denominada divide y vencerás. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, ustedes se podrán imaginar que programar de forma modular tiene una serie de ventajas. Entre ellas es que es más fácil programar porque uno va abordando los problemas de a poco, digamos, de problemas más chicos que un problema muy grande. Y eso hace que sea más fácil tanto programarlo como testearlo, probar ese código. ¿Sí? Pues si yo pruebo solo de a módulos y cada uno de los módulos funcionan bien, luego tengo que integrarlos y el programa va a funcionar todo bien. Eso funciona así como idea general. Por otro lado, permite el desarrollo incremental. ¿Qué quiero decir con esto? Es que voy a ir teniendo programas que van a empezar a tener funcionalidades de una etapa temprana y voy a poder ir agregando a través de distintos módulos más funcionalidad de manera incremental. Favorece el trabajo en equipo, claro, si yo tengo 5 problemas pequeños, voy a poder dividirlo en 5 programadores, por ejemplo. Distinto que si yo abordo un problema general con un único enfoque, lo que me va a pasar ahí es que es más difícil dividir el trabajo. Y por último, permite la reutilización de código. Bueno, esto es así porque si yo resuelvo un problema a través de un pequeño módulo, y ese problema se me vuelve a presentar, básicamente lo que voy a tener que hacer es llamar a ese módulo que yo ya escribí, cuyo código yo ya escribí, y voy a poder volver a resolver ese problema muchas veces. Esto parece un poco utópico, pero la realidad es que en programación nos vamos a enfrentar muchas veces con el mismo problema. Entonces sirve esta idea de tener un módulo que resuelva X cosa y luego ir llamándolo. Bueno, ¿cómo es la forma de modularizar? Bueno, en Python vamos a modularizar a través de la utilización de funciones. ¿Qué es una función? Una función es un fragmento o una porción de programa o de código que permite efectuar una operación determinada. ¿Sí? Es decir, yo voy a hacer algo a través de una función. Y a través de varias funciones voy a armar mi programa. Este algo que voy a hacer, lo voy a hacer a través de una función que se va a comunicar con mi programa principal. Yo a partir de ahora voy a tener la noción de un programa principal que va a ir llamando a diferentes funciones. ¿Cómo se va a comunicar mi programa principal con esas funciones? Bueno, le va a pasar datos. El programa principal a la función le va a pasar datos. Esos datos que le provee el programa principal a las funciones los vamos a denominar parámetros. Y bien, ahora bien, así, de esa manera, a través de los parámetros, el programa principal se comunica con las funciones.
Ahora bien, ¿cómo hacemos que las funciones se comuniquen con el programa principal? Bueno, a través de la devolución de resultado, de un resultado o de varios resultados. Vamos a trabajar sobre todos estos conceptos, obviamente, más adelante. Esta es una figura esquemática de una función. Aquí podemos ver, ¿sí? Vemos a una función, como bien planteaba Rosana en una clase anterior, como una caja negra, a la cual ingresan parámetros o datos que son enviados desde el programa principal. En la función se realizan operaciones y se devuelven resultados, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos de forma esquemática cómo se escribiría una función en Python que calcule el área de un rectángulo, ¿sí? Le vamos a indicar a Python que vamos a escribir una función a través del uso de la palabra reservada def. Luego de la palabra reservada def, vamos a poner el nombre o el descriptor de esa función. En este caso, mi función se va a llamar área rectángulo. Y entre paréntesis, inmediatamente después del descriptor, le vamos a pasar los parámetros que va a recibir mi función. ¿Qué son los parámetros? Son los datos que le envía el programa principal a mi función para funcionar, valga la redundancia. ¿Sí? Acá está, lo fui marcando, el nombre de la función, los parámetros. ¿Y qué va a hacer la función? Bueno, ven que tiene dos instrucciones, una asignación del 0 a la variable resultado, y luego una operación de multiplicación entre B y A que se le asigna a la variable resultado. Bueno, esas son las instrucciones a partir de las cuales mi función va a transformar mis datos de entrada en mis resultados, ¿sí? ¿Y cómo voy a devolver resultados al programa principal? A través de la palabra reservada return. Ahí ven, como return, devuelve el valor de resultado al programa principal. Lo interesante de estas funciones es que son, decíamos al principio, porciones de código de programa, y como porciones de código de programa también podemos definir dentro de nuestras funciones variables propias a esas funciones que vamos a denominar variables locales. Bien, ¿cómo funciona básicamente esta función que calcula el área del rectángulo? ¿Cómo interactúa con el programa principal? Bueno, básicamente yo voy a tener un programa principal que lo que va a ir haciendo va a llamar o a instanciar a mi función desde el programa principal. ¿Qué es eso? Bueno, para que la función se ejecute, esa función que declaré antes y que se veía el código en la diapositiva anterior, se ejecute, ¿sí? Voy a tener que llamarla desde el programa principal. Aquí vemos en el programa principal que tengo, bueno, primero dos asignaciones de las variables base y altura con valores 5 y 3 respectivamente, y luego se llama a la función área del rectángulo con estos dos parámetros, ¿sí? Y esa función, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, se va a llamar a la función área rectángulo, que puede estar en el mismo archivo que el programa principal o en un archivo diferente. Estos archivos diferentes se llaman módulos y lo vamos a trabajar más adelante. Y se lo va a llamar con los parámetros. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, fíjense que el parámetro de la declaración de la función, los nombres de los parámetros, son diferentes a los nombres de los parámetros con que estamos llamando a esta función. Esto es así porque me va a permitir reutilizar el código. ¿Qué quiero decir? No voy a necesitar, para Python, decirle que el parámetro B de la declaración de la función es base y que el parámetro A de la declaración de la función es altura en la llamada. ¿Por qué? Bueno, porque se va a dar cuenta cuál es cuál a través del orden que toman esos parámetros. ¿Qué es lo que va a controlar Python? Lo que va a controlar es que la cantidad de parámetros con que estoy llamando a la función coincida con la cantidad de parámetros que tengo en la definición o en la declaración de la función. Y luego, ¿qué va a hacer? Va a asignar al primer parámetro de la declaración el primer parámetro de la llamada.
y lo mismo va a hacer con el segundo. A A, que es el segundo parámetro de la función, le va a asignar el valor del segundo parámetro de la llamada, que es altura. Entonces, ¿cuánto va a valer B adentro de la función y cuánto va a valer A dentro de la función? Bueno, B va a valer 5 y A ¿cuánto va a valer? Va a valer 3. ¿Sí? Acá vemos que tengo a modo de ejemplo la utilización de una variable local dentro de la función, que está iniciada en 5, esto debería estar en 0, pero bueno, es un ejemplo. Esto va a ser una variable local de la función, que solo la va a poder ver la función. Cuando yo salga de la función, cuando vuelva a la función de la ejecución, si pregunto en el programa principal por resultado, el programa principal no va a conocer la variable resultado porque es una variable local. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer mi función en el rectángulo? Bueno, ¿cómo se calcula el rectángulo? Bueno, se multiplica la base por la altura. Entonces, el resultado va a ser igual a base por altura. ¿Y qué va a devolver la función? Ese resultado. Entonces, cuando devuelva el resultado, ¿cuánto va a valer z? Bueno, se va a ejecutar el área del rectángulo y z va a pasar a valer 15, porque b por a, es decir, 5 por 3, es 15. Entonces z va a valer 15. Si muestro en pantalla z, me debiera mostrar 15. Otra forma, acá pusimos otro ejemplo de cómo utilizar la función, yo podría llamarla, por ejemplo, dentro de una expresión más compleja o dentro de la instrucción print. Y aquí lo que mostraría de nuevo sería el valor 15. Se ejecuta la función, se llama a la función, se ejecuta y lo que queda aquí termina quedando es el resultado. Esto, una vez que se ejecuta, no es ni más ni menos que un valor numérico. Ahora bien, reforcemos un poquito esto que veníamos hablando de las variables que podemos definir dentro del cuerpo de la función. Es importante hacer notar que las variables que se declaran dentro de una función no existen fuera de ella. Como decíamos, si yo trato de utilizar la variable resultado en el programa principal no va a conocer a la variable resultado y por eso se la denomina variables locales. ¿Locales a qué? A la función. Fuera de la función, a lo único que se va a poder acceder, a los únicos valores que se van a poder acceder de la función, es a aquellos valores que se hayan devuelto a partir de la palabra reservada return. ¿Sí? No a las variables, sí a los valores. Ahora bien, ya vimos cómo funciona nuestra primera función, valga la redundancia, que sirve para calcular el área de un rectángulo. Veamos ahora bien cómo pensar el desarrollo de una función. Una heurística, una forma de pensar estas funciones, es primero, en primera instancia, pensar, ¿qué debe hacer mi función? ¿Devuelve un resultado o más de uno? ¿Cuáles? ¿Sí? En nuestro caso, en el área del rectángulo, lo que tendría que tener claro es que yo, cuando vaya a construir la función área resultado, va a devolver el área, ¿sí?, del rectángulo, que es un valor numérico. Ahora bien, lo segundo, en segunda instancia, lo que debería preguntarme es, ¿qué necesito para calcular el área del rectángulo? Es decir, ¿qué valores le debiera pasar el programa principal a la función para mi función poder calcular el área de un rectángulo? ¿Sí? ¿Qué datos necesita esta función para obtener el resultado esperado? Como el resultado esperado es el área de un rectángulo, los datos que necesito para calcular el área de un rectángulo, bien sabemos, lo conocemos por matemática, es la base y la altura. Entonces yo ahí voy a saber que necesito dos parámetros de tipo numéricos. Y ahora lo tercero que tendré que pensar en tercera instancia es cómo transformo esos parámetros de entrada en mis resultados de salida. ¿Sí? ¿Cómo hago para transformar estos datos en mis resultados? En el caso del rectángulo, bien sabemos que la fórmula de calcular el área de un rectángulo a partir de su base y su altura es multiplicar estos dos valores. ¿Sí? Ahora bien, pensemos otro ejemplo. Pensémoslo entre todos, vayamos pensándolo en casa mientras vemos este video. Construir una función que permita calcular
el perímetro de un rectángulo, ¿sí? Bueno, vamos a analizar cómo construir mi función. Lo primero que tenemos que pensar, como decíamos en la diapositiva anterior, es ¿qué resultado tengo que devolver? El resultado que tengo que devolver es el perímetro de un rectángulo, que es un valor numérico. ¿Qué necesito? ¿Sí? Para calcular el perímetro de un rectángulo. Bueno, dos valores. ¿Cuáles? La base y la altura de ese rectángulo. Entonces yo ya voy a saber que mi función, que va a tener un nombre que yo defina, por ejemplo perímetro, va a tener como parámetros de entrada dos valores. Dos valores numéricos, uno va a representar a la base y el otro a la altura. Y va a devolver el perímetro del rectángulo. ¿Cómo transformo esos dos valores de entrada o parámetros en mis resultados? Bueno, a través de una fórmula que es multiplicar por 2 la base y sumarle el doble de la altura, ¿sí? Así obtengo el perímetro de un rectángulo. Ahora bien, para terminar, veamos cómo hacer esto en Python. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a tener que definir? Nuestra función. Entonces voy a usar la palabra reservada def, como bien dijimos. Primero vamos a grabar este archivo con la extensión .py. Vamos a ponerle perímetro para que reconozca que es un archivo Python. Entonces def, perímetro, rectángulo. ¿Y qué voy a recibir? La base, vamos a ponerle base, y la altura. Luego de la definición de los parámetros van 2 puntos. Esto indica que luego de esta instrucción empiezan las instrucciones que se ejecutarán dentro de la función. Entonces, bueno, vamos a definir una variable local de esta función a la que vamos a denominar perímetro. Y la vamos a inicializar en 0. Esto no sería necesario, pero lo hacemos como una buena práctica. Y luego, bueno, ¿cómo calculamos el perímetro de un rectángulo? El perímetro es base, dijimos, por 2 más altura por 2. ¿Y qué tenemos que devolver? Tenemos que devolver el resultado. ¿Dónde tenemos guardado el resultado? Bueno, en la variable local perímetro. ¿Sí? Luego probemos a esta función. Si yo inicializo una variable X que va a representar a la base, esto pongo la variable X, si bien no es representativa, es para que se vea que no es importante el nombre de los parámetros en la llamada a la función con respecto a la definición de esos parámetros. Lo inicializo en 5 y que va a representar a la altura, lo inicializo en 10, yo llamo, ¿sí? En Z voy a guardar la llamada a la función, con X que representa la base e Y a la altura, y luego muestro Z, lo que debiera obtener es base, que es 5 por 2, 10, más altura, que es 10 por 2, 20, sería 30. ¿Sí? Vamos a ejecutar mi función, y ahí vemos que se obtiene el número 30. ¿Sí? Entonces, hasta aquí los conceptos relacionados con funciones en programación. Esta es una clase introductoria. En una segunda parte vamos a abordar temas que tienen que ver con profundizar nuestros conocimientos en funciones y dotarnos de buenas prácticas. Muchas gracias.